Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, preparándonos para sumergirnos en el fascinante y a menudo convulso mundo del espectáculo. En el vídeo de hoy, vamos a abordar un tema que ha estado resonando con fuerza en los últimos tiempos, un tema que ha encendido debates apasionados y, seamos honestos, ha generado cierta inquietud y preocupación entre una base de fans increíblemente leal. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, son casi sinónimo de una química electrizante, de un talento deslumbrante y, lo más importante, de una conexión que, para muchos, trasciende la pantalla y se ha convertido en una historia de amor real. Últimamente los vientos de los rumores han soplado con particular virulencia, y las especulaciones sobre una posible separación entre Hande y Kerem han estado circulando como la pólvora en todos los rincones de Internet y de los medios de comunicación. Y la verdad es que la incertidumbre, esa sensación de no saber qué está pasando realmente, puede ser bastante molesta y frustrante, ¿verdad? Hoy, como siempre hacemos en este canal, nos vamos a sumergir de lleno en los detalles, analizando cada indicio, cada declaración, para tratar de desmentir o, en su defecto, confirmar lo que está sucediendo. Queremos traerles la información más clara, contrastada y objetiva posible, para que ustedes, nuestros seguidores más fieles, puedan estar completamente al tanto de todo. Así que si eres un admirador confeso de Hande y Kerem, si sigues de cerca sus proyectos profesionales, o si simplemente te interesa el vibrante mundo de las celebridades y lo que ocurre detrás de las cámaras, este vídeo está hecho especialmente para ti. Y antes de que nos adentremos de lleno en el meollo del asunto, permítanme hacerles una invitación que siempre me encanta recordar, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado. Les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese llamativo botón rojo de suscribirse, y lo que es igual de importante, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que siempre buscamos que sean informativos, entretenidos y de su máximo interés. Creemos firmemente que la información veraz y el entretenimiento de calidad deben ir de la mano, y nos esforzamos cada día por traerles lo mejor de ambos mundos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este chismecito, o mejor dicho, con esta investigación que promete aclarar muchas dudas y disipar las nubes de especulación. Parece que el mundo del espectáculo turco y en particular la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha estado, una vez más, en el epicentro de la atención mediática. Y no, lamentablemente, no se trata de noticias sobre emocionantes nuevos proyectos profesionales o de éxitos rotundos en la pantalla. En esta ocasión, el foco ha estado puesto en algo mucho más personal y, por ende, más propenso a generar rumores, las inevitables y recurrentes especulaciones sobre una posible ruptura. Es algo que ocurre con una frecuencia exasperante cuando una pareja de celebridades alcanza un nivel de popularidad tan estratosférico, y ha logrado conquistar no solo el corazón de los espectadores en Turquía, sino también el de millones de seguidores alrededor del mundo. Desde que su romance nació y, para sorpresa y deleite de muchos, floreció a partir de la exitosísima serie que los catapultó a la fama, Sen Kalkapm, Hande y Kerem se consolidaron instantáneamente como una de las parejas más queridas, seguidas y admiradas del panorama celebrity. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que para muchísimos de sus fans, esa chispa innegable trascendió la ficción para convertirse en una hermosa y esperanzadora realidad. Los seguidores de la serie y, por extensión, de la pareja, se volcaron de inmediato en un apoyo incondicional. Cada aparición pública conjunta, cada comentario en redes sociales, cada fotografía compartida, era analizada con un nivel de detalle casi microscópico, buscando indicios de amor, de complicidad, y tristemente también de posibles fisuras. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas, o quizás incluso meses, hemos sido testigos de un incremento considerable en la marea de especulaciones. El murmullo se convirtió en un clamor, y se empezó a hablar abiertamente de una posible crisis en su relación, e incluso de una ruptura definitiva. Los medios de comunicación, tanto aquellos especializados en el sensacionalismo del entretenimiento como los más generalistas que buscan captar la atención con temas jugosos, han publicado innumerables artículos alimentando estas conjeturas. Y por supuesto, las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo perfecto, inundándose de comentarios, debates, teorías conspirativas y hasta pruebas fabricadas a partir de la nada. Las razones que se inventaban eran tan variadas como imaginativas. Se hablaba de un supuesto distanciamiento físico y emocional,
de agendas profesionales incompatibles que los mantenían separados por largos periodos, de una falta de tiempo para cultivar la relación, de intereses divergentes que empezaban a alejar sus caminos, y así sucesivamente. Y es que cuando existe un vacío de información oficial, la mente humana, y en particular la de los fans apasionados, tiende a volar, a rellenar esos huecos con lo que más le conviene o le da más juego. A veces incluso se toman pequeños detalles, ausencias momentáneas en eventos, o publicaciones que no cumplen con las expectativas de los seguidores, como si fueran pruebas irrefutables de un problema mayor y mucho más grave. Y es justo en este contexto de profunda incertidumbre, de debate constante y de especulación desenfrenada, donde Ander Erzel y Kerem Bürsin, quizás hartos de la presión y de ver cómo su historia se tergiversaba, han decidido dar un paso al frente. Han decidido romper el silencio. Sí, han escuchado bien. Después de semanas y semanas de rumores insistentes, de dejar que las aguas turbulentas de la opinión pública corrieran a su antojo, ambos han tomado la decisión de salir al ruedo para aclarar la situación de una vez por todas. Y lo han hecho de una manera bastante contundente y directa. En las últimas horas hemos sido testigos de la emisión de declaraciones, tanto individuales como conjuntas, a través de sus representantes, de comunicados de prensa o incluso de sus propias plataformas digitales, que buscan poner fin definitivo a las conjeturas, disipar las dudas y, sobre todo, ofrecer tranquilidad a sus miles y miles de seguidores. La noticia más fresca y, sin duda, la más reveladora, proviene directamente de Kerem Bürsin. En una reciente aparición pública, mientras se encontraba respondiendo a las preguntas de la prensa, Kerem fue abordado, como era de esperar, por la insistencia de las preguntas sobre su relación con Hande. Ante la presión constante y la reiteración de las mismas interrogantes, decidió responder de una forma clara, directa y sin rodeos. Según los reportes de los medios presentes, Kerem habría afirmado enfáticamente que no hay ninguna separación en curso, ni crisis, ni nada parecido. Con una sonrisa que parecía denotar un cierto hartazgo ante las repetitivas preguntas, pero también una genuina tranquilidad, habría dicho algo así como: no estamos separados. Todo está perfectamente bien entre Hande y yo. Esta declaración, aunque breve y concisa, es un verdadero bálsamo, un oasis en el desierto de especulaciones para todos aquellos que esperaban escuchar algo así. Kerem, conocido por su naturalidad, su carisma y su franca forma de expresarse, no se anduvo con rodeos ni utilizó evasivas. Fue directo al grano, ofreciendo la verdad desnuda y clara. Pero la respuesta no se ha quedado ahí, en la palabra de Kerem, por muy contundente que sea. Poco después de las declaraciones de Kerem, o quizás de forma simultánea, también hemos tenido noticias relevantes provenientes de Ander Erzel. Si bien Hande es conocida por ser una persona un poco más reservada en cuanto a su vida personal en el ojo público, su equipo, o incluso ella misma a través de canales indirectos o declaraciones a medios de confianza, han corroborado y reforzado la versión dada por Kerem. Los rumores apuntan a que ambos están actualmente muy enfocados en sus respectivos proyectos profesionales, algo completamente normal y esperable para dos artistas de su calibre. Se enfatiza que es natural que tengan sus propios espacios, sus tiempos, sus giras y sus compromisos individuales, y que estos momentos de independencia o ausencia no reflejan en absoluto la realidad de su relación. Es fundamental recordar, y es un punto que debemos recalcar una y otra vez, que a pesar de ser figuras públicas de renombre mundial, Ander Erzel y Kerem Bürsin son, ante todo, personas. Y como tales tienen derecho a su privacidad, a disfrutar de su relación a su propio ritmo, a su manera, y sin la constante e invasiva presión del escrutinio público. Los rumores, como mencionamos al principio de este análisis, se habían intensificado de manera alarmante en las redes sociales. Cada publicación en Instagram era analizada con lupa, cada ausencia en eventos públicos era interpretada como un síntoma de distanciamiento, e incluso se buscaban interpretaciones ocultas, mensajes cifrados, en sus palabras más inocentes o en sus gestos más cotidianos. Si Hande publicaba una foto en solitario, se decía que era una señal inequívoca de distancia. Si Kerem compartía un mensaje reflexivo o melancólico, se interpretaba inmediatamente como una despedida inminente. Esta sobreexposición mediática, este afán por encontrar siempre algo negativo o dramático, puede ser extraordinariamente dañino para cualquier relación humana, y mucho más cuando se trata de personas que viven constantemente bajo los intensos y a veces implacables reflectores de la fama. Ahora, con estas desmentidas oficiales, con estas declaraciones claras y directas, podemos finalmente respirar un poco más tranquilos.
Es fundamental que como público, como seguidores, entendamos que la vida de las celebridades no siempre es tan lineal, tan predecible o tan dramática como a veces se empeñan en presentarla los medios de comunicación o las plataformas sociales. Las parejas, sean famosas o no, atraviesan momentos de distinta intensidad en sus relaciones, momentos de mayor o menor cercanía, y es completamente normal y humano que esto suceda. El hecho de que estén enfocados en sus carreras, que tengan viajes de trabajo por separado o que no compartan cada aspecto íntimo de su vida en público, no significa automáticamente que estén al borde de una ruptura. Anne Derzel, por ejemplo, ha estado increíblemente activa y prolífica con sus proyectos. Su talento ha brillado en diversas producciones, tanto en Turquía como en el ámbito internacional, consolidándose como una actriz en constante crecimiento y evolución, demostrando una versatilidad que la hace brillar. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado muy ocupado, trabajando en diversos proyectos, explorando nuevas facetas de su carrera y participando en iniciativas que demuestran su compromiso con su arte, con su profesión y, por supuesto, con su público. Es natural, saludable y admirable que ambos tengan ambiciones profesionales sólidas y que busquen desarrollarse plenamente en sus respectivas y exitosas carreras. Lo verdaderamente importante y destacable aquí es que, a pesar de la abrumadora presión mediática y de las constantes e infundadas especulaciones, Hande y Kerem han elegido abordar la situación de manera conjunta y con una transparencia encomiable. Han optado por proteger su relación, por cuidar su privacidad, y al mismo tiempo por proteger a sus fans de la desinformación y de la angustia innecesaria. Esto demuestra una madurez impresionante y un profundo respeto, no solo por el vínculo que comparten, sino también por el apoyo incondicional que han recibido a lo largo de los años. Así que la noticia principal de hoy es, sin lugar a dudas, positiva. Hande y Kerem no han roto. Los rumores, al menos por ahora, han sido categóricamente desmentidos y, esperemos, silenciados. Y esta es una excelente noticia para todos aquellos que los admiran, que siguen sus carreras con devoción y que han apoyado su historia de amor con tanto cariño y esperanza. Es un recordatorio importante de que detrás de las pantallas, de las portadas de revistas y de los titulares sensacionalistas, hay personas reales, con vidas complejas, con sus propios desafíos, sus propios momentos de intimidad y sus propios instantes de felicidad. En resumen, para recapitular los puntos clave de este vídeo, hoy hemos querido traerles esta importante y esperada actualización sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de un periodo particularmente intenso de rumores de separación, ambos han decidido romper el silencio de manera conjunta y desmentir categóricamente estas especulaciones. Kerem Bürsin fue uno de los primeros en confirmar públicamente que no hay ninguna ruptura en el horizonte, y las declaraciones posteriores, tanto de Hande como de su entorno cercano, han reforzado y consolidado esta versión. Lo que significa para todos los fans que esperaban con ansiedad esta noticia, que la relación entre Hande y Kerem sigue viento en popa, o al menos, que lejos de haber llegado a su fin, está más fuerte que nunca. Hemos sido testigos de cómo los medios y las redes sociales, en su afán por generar contenido, a veces pueden crear un clima de opinión basado puramente en la especulación y la falta de información contrastada, y de cómo es fundamental esperar a las declaraciones oficiales de los involucrados antes de sacar conclusiones precipitadas. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo y que hayan dedicado su valioso tiempo a vernos y escucharnos. Su interés, su apoyo constante y su fidelidad son lo que nos motiva a seguir investigando, buscando y compartiendo la información más relevante y veraz para ustedes. Esperamos sinceramente que esta aclaración sobre Hande y Kerem les haya sido útil, les haya traído la tranquilidad que quizás estaban buscando y les haya despejado las dudas. Ahora, la parte que más nos gusta, su opinión. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este revuelo mediático. ¿Se sorprendieron con la intensidad de los rumores? ¿Les alegra saber que Hande y Kerem siguen juntos y fortaleciendo su relación? ¿Creen que los medios deberían ser más cuidadosos con este tipo de especulaciones? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y fomentar un debate constructivo y respetuoso. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, si les ha dado una sonrisa de alivio o si simplemente les ha gustado nuestro estilo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo con un simple me gusta nos ayuda enormemente a saber que estamos haciendo un buen trabajo y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem,
o con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en esta importante noticia. Cuanta más gente nos vea y comparta nuestro contenido, más grande y fuerte será nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente familia, activen esa campanita y formen parte activa de nuestra comunidad en constante expansión. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.